Saludos mis hermanos y amigos, les damos la cordialmente bienvenida a cada uno de ustedes en las redes sociales. Gracias por su sintonía, este es su hermano y amigo Horacio, cada semana trayendo una palabra de Dios por medio de este canal, pidiéndole a cada uno de los que están al alcance de mi voz que si no se ha suscrito en el canal, que por favor lo haga, para que de esa manera pueda recibir cada semana una palabra fresca de parte de Dios. Toda la semana traigo una palabra, una enseñanza diferente para mantenernos activos, para mantenernos motivados, buscando siempre el conocimiento de la palabra de Dios y la presencia de Dios por medio de estos videos. Por eso le pido que por favor se suscriba al canal. Y si le gusta lo que estoy haciendo, que me pueden dar un dedito para arriba, se lo voy a agradecer con todo mi corazón. Le pido al Dios Todopoderoso que lo continúe bendiciendo grandemente, con mucha salud, mucha paz, mucha fortaleza, discernimiento, entendimiento. Necesitamos interceder unos por los otros en estos tiempos. Estamos viviendo en tiempos difíciles, finales, y tenemos que estar orando sin cesar. Tenemos que combatir el enemigo por medio de la oración, por medio de la palabra de Dios. Ese es el trabajo de la iglesia, contrarrestar toda artimaña del enemigo. En este video voy a hablar acerca de la oposición en la batalla y la estrategia para la batalla. Voy a hablar acerca de esa oposición que se levanta cada día contra cada creyente. El enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Es algo que muchos no se han dado cuenta o lo toman muy ligeramente y ni piensan en que el enemigo es real y que él está batallando diariamente contra nosotros para robarnos las bendiciones, para robarnos la paz, para traer discordia en los hogares, para traer conflicto en los matrimonios, y de esas muchas formas él engaña a la humanidad. Entonces nosotros tenemos que ser más inteligentes que él mismo, Satanás, porque ya él está derrotado. Él fue vencido en la cruz de Calvario, pero él sigue buscando a aquellos que todavía están viviendo en la ignorancia de la palabra de Dios, que están viviendo todavía en el pecado, creyendo que esta es la única vida que hay, no sabiendo que estamos aquí temporalmente, para que nosotros podamos reconocer qué camino vamos a escoger. Si cogemos el camino a la eternidad para estar con nuestro Dios creador, o cogemos el camino de la perdición para estar con el enemigo por toda la eternidad. Depende de ti, amigo que me escucha, que tú tomes esa decisión, porque Dios nos dio libre albedrío para que de esa manera nosotros no les amemos a Él por obligación, sino por amor, por misericordia, por tener una reverencia a Él, por agradecimiento, porque tenemos que estar agradecidos cada día de nuestro Creador Dios Padre y nuestro Señor Salvador Jesucristo, porque Él vino y se dio por nosotros en la cruz de Calvario para que el hombre tuviera vida eterna, salvación del pecado. Pero muchos no se están dando cuenta de que nosotros tenemos una batalla diariamente, estamos en guerra espiritual. Y debido a eso voy a traer este estudio acerca de la oposición en la batalla y la estrategia para la batalla, para que de esa manera nosotros podamos tener conocimiento y poder contrarrestar contra el enemigo todas artimañas y toda falsedad y mentira que él siempre quiere traer, porque de esa manera que él actúa, con la mentira y con la falsedad, con el engaño. Pero una vez usted conoce su estrategia, usted va a poder estar victorioso. La misma palabra lo dice, resistir al diablo y él huirá de nosotros. Pero tenemos que conocer de la palabra de Dios, tenemos que nosotros estar buscando y escudriñando la palabra, porque la palabra de Dios es el arma más poderosa para derrotar
fortaleza satánica para derrotar potestades de la tiniebla, para derrotar gobernadores en los lugares celestiales, principados. Es la palabra de Dios, esa es la espada del creyente. Y si usted tiene ese conocimiento, usted va a vivir una vida victoriosa. Bendito sea el nombre del Señor. Padre Santo, Padre bueno, vengo delante de tu presencia en el nombre dulce de nuestro Señor Salvador Jesucristo, a impedirte, Señor, a pedirte humildemente con reverencia que tú permitas que tu Santo Espíritu traiga discernimiento, entendimiento a cada uno de los que están al alcance de mi voz, Señor, y que nosotros podamos ser edificados por medio de tu palabra. Te damos toda gloria y toda honra en el nombre dulce de Jesús. Amén. La oposición en la batalla es cuando tenemos confrontamiento acerca de cualquier situación que tengamos con alguien que no están de acuerdo a nuestros pensamientos o acciones y se oponen contrariamente a nuestra posición. Eso quise traer ese significado acerca de la posición de la forma que yo entiendo el significado de la posición. O sea, hay alguien que siempre quiere estar contra su pensamiento, sus acciones, y siempre está tratando de buscar que usted no está correcto o que usted está equivocado, y así sucesivamente, etcétera, etcétera. Entonces busqué ese tipo de, traje ese tipo de explicación para que sea sencilla y pueda ser entendida fácilmente. No me fui a un diccionario a buscar el significado de oposición, porque a veces son palabras complicadas y no quiero traer en este estudio cosas que sean complicadas, sino que sean sencillas de entender para que nosotros aprendamos a usar esas palabras contra el enemigo. Satanás siempre es y será nuestra oposición, porque él no quiere que nosotros recibamos y usemos las bendiciones que Dios tiene para sus hijos. En Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Salvador Jesucristo, que nos bendijo con toda la bendición en los lugares celestiales en Cristo. O sea que nosotros somos bendecidos. Tenemos esa promesa de que Dios nos ha bendecido en los lugares celestiales en Cristo. Y esa es la bendición que el enemigo no quiere que nosotros obtengamos. Bendito sea el nombre del Señor. Esa es la que Él se opone para que nosotros no podamos obtener todas esas bendiciones. Es debido a esa oposición que nosotros debemos de crear una estrategia para derrotar los propósitos del enemigo hacia nosotros, bloqueando la agenda de él, de Satanás. Porque tenemos que buscar una estrategia para nosotros tratar de que él no nos siga molestándonos y engañándonos con falsedades y mentiras. Pero una vez usted conoce de la palabra de Dios, usted no va a poder ser engañado fácilmente, porque él no tiene la estrategia de Satanás las mismas en generación en generación. El pueblo perece por falta de conocimiento, pero si usted tiene ese conocimiento, usted va a resistir en el diablo y él huirá de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Así como Dios tiene agenda, usando, así como Dios tiene agenda del reino, que abarca su dominio integral sobre cada ámbito de la vida, también Satanás tiene una agenda, usando el engaño a fin de cumplir con su agenda de poner al mundo bajo su influencia y control, porque eso es lo que él quiere, influenciar a toda la humanidad y controlarla y tenerla esclavizada con todos sus engaños y mentiras. Porque Satanás lo que le da es algo temporal, le da el poder temporal, le da el nivel social temporal. No es como Dios que da todo eterno, porque las cosas de Dios es verdadera, pero las cosas de Satanás son cosas falsas y mentiras y engaños. Además intenta que los cristianos seamos ineficaces en las batallas espirituales que se libran a nuestro alrededor para disminuir gloria y honra que los creyentes
le dan a Dios, porque Él no quiere que nosotros le demos la gloria y la honra a nuestro Dios. Él siempre se va a tratar de impedir de que usted no alabe a Dios, de que usted no esté motivado y lleno del Espíritu Santo, lleno de gozo para adorar y alabar a Dios. Él siempre va a tratar de traer conflicto, de traer engaño, de traer confusión a su mente. Pero nosotros, si tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, no vamos a ser engañados. Satanás intenta cumplir su agenda entrando intencionalmente en los mismos centros, en los mismos 4 reinos, a través de las cuales el Señor obra para manifestar su gloria y poder. Él siempre quiere infiltrarse en las cosas de Dios. Por ejemplo, en el individuo, en la familia, en la iglesia y en la sociedad. Esos son los 4 reinos a través de los cuales el Señor obra para manifestar su gloria y su poder. Y Satanás se quiere interferir suavemente, y lo sabe hacer porque es un engañador. Satanás siempre trata de imitar todo lo que hace el Señor, con engaños y mentiras, puesto que Él no tiene nada que dar, Él no tiene poder de crear. Dios tiene todo el poder, Dios es el único creador. ¿Cuál es la estrategia de Satanás? Es igual que un excelente comandante militar o de un entrenador deportivo. Él tiene una estrategia, un plan de juego para cumplir con su agenda. Él se prepara, mis hermanos y amigos, para atacarnos, para aplicar su agenda, para engañarnos y confundirnos. Entonces se preparan como esos militares, esos comandantes militares cuando van a la guerra. Se prepara cuando esos entrenadores deportivos tienen que entrenar a sus jugadores. De esa misma manera opera Satanás con sus demonios. Una de las principales estrategias del diablo es impedirle de ver la bondad de Dios. Por ejemplo, de que usted se queje de que no tiene y que pierda de vista aquello que Dios ya le ha dado. Sin embargo, Dios nos enseña cómo contrarrestar esta artimaña del diablo. En Filipenses 4, 6, 8 dice: por nada estéis afanosos, preocupados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por los demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Tenemos que mantenernos haciendo el bien, apartándonos de toda maldad y de todo pecado. Y así nosotros vamos a ganarle a Satanás. Claramente Dios nos dice que empecemos por alabarlo y darle gracias por todas las cosas que nos ha dado. Él quiere que le demos gracias por todo lo que ha hecho y que nos olvidemos y que no nos olvidemos de su amor y bondad. No solo para con nuestra propia vida, sino también con el mundo que nos rodea. Él quiere que aprendamos a ser amorosos, bondadosos, no solamente con los hermanos cristianos, sino con toda la humanidad. Porque cualquier ser humano puede ser un alma de salvación, no importando su situación que se encuentre. Nosotros estábamos en una situación de esa misma forma que puede estar un alcohólico, un drogadicto o una persona que anda perdida en el mundo. Y Dios tuvo misericordia con nosotros. Y ahora nosotros estamos aquí viviendo la verdad. Pues de la misma forma le puede pasar a uno de esos seres humanos, de esas criaturas de Dios que todavía están viviendo en el pecado, pero pueden ser un alma de salvación.
Y esas son las almas que nosotros tenemos que buscar para traerle la enseñanza de la palabra de Dios y para dejarle saber que hay una esperanza en Cristo Jesús. Dios es bueno y misericordioso y no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. O sea que el mismo Dios no quiere que nadie se pierda por la eternidad. Por eso trajo el plan de salvación. Y es nosotros los de la iglesia de Cristo que tenemos que llevar esa palabra, que tenemos que llevar ese mensaje de salvación. ¿Para qué? Para robarle las almas a Satanás. Bendito sea el nombre de Jesús. La intención primordial de Satanás es que dejemos de enfocarnos en la bondad y amor de Dios, porque él sabe que la única manera de derrotarnos es por medio de la mentira y del engaño. El enemigo sabe la verdad existe dentro de la bondad de Dios, y siempre que la verdad de Dios está presente, la capacidad de Satanás de engañarse disminuye al instante. No puede, porque la verdad de Dios es poderosa. La palabra de Dios es una espada de doble filo, más cortante que espada de doble filo. Tenga siempre en cuenta al hacer frente o confrontar a las artimañas de Satanás que usted no puede pelear contra él solo, usando sus propios métodos o incluso sus propios pensamientos. De la única forma que podemos triunfar sobre Satanás es usando la palabra de Dios, su verdad, la que desarma toda artimaña de Satanás. No usted. Él tiene una superioridad constitucional sobre cada hombre y cada mujer, porque él es un ser espiritual. No está atado a las limitaciones de un cuerpo de carne y hueso como está usted y yo, mis hermanos y amigos. Por consiguiente, usted no puede competir con él al nivel de su engaño. Él es un experto camaleón. De hecho, Satanás es un camaleón tan experto que rara vez lo encontrará pamodeándose vestido con un traje rojo y un tridente como lo enseñan en las películas. De esta manera usted nunca va a encontrar a Satanás ni a uno de sus demonios. Al contrario, él va a buscar la forma cómo persuadirle, cómo engañarlo, cómo vestirse de una forma que usted no lo pueda reconocer. De esa manera que él actúa. Y eso es demasiado obvio. Su artimaña principal es engañarlo por completo. Él nunca quiere que usted vea cómo él es en verdad. No, él nunca se revela como él es en verdad. No crea que él está simplemente pensando el rato en la primera iglesia de Satanás. O sea que él no está un rato ahí pensando qué va a hacer. No, él siempre está maquineando dónde meterse, cómo traer problemas, cómo crear conflicto. Al contrario, él tiene una obsesión de cómo encontrar la manera de infiltrarse, de colarse en una verdadera iglesia cristiana, metodista, bautista, bíblica, en cualquier ciudad o nación. Él busca donde hay una iglesia que estén hablando de Jesucristo para infiltrarse en esa iglesia y traer división y traer confusión. El diablo es bien astuto. Busca la manera más sutil y el momento perfecto para acercarse a nosotros como un ángel de luz. Y de muchas diferentes maneras que rara vez podemos reconocerlo. Para robarnos lo que Dios tiene para cada uno de vosotros. Sin embargo, una vez que Él logra su obtenido o su cometido, nosotros terminamos por verlo como realmente es. Un pobre diablo derrotado, sin esperanza, que será echado al lago de fuego por la eternidad. Porque ya Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Pero aún sabiendo que está perdido, Él sigue creando problemas y dificultades a la humanidad con alguna estrategia como el deseo, el engaño, la desobediencia y hasta la muerte. La estrategia de Satanás para la guerra espiritual consta de 4 etapas.
La primera etapa comienza con el deseo, un término común que a menudo asociamos con deseo. Es la palabra pasión. Ahora bien, la pasión no es necesariamente una palabra mala. Ni es negativo tener deseos. El deseo legítimo nos motiva en nuestra vida y nos brinda una vía por medio de la cual obtener satisfacción y deleito. Sin embargo, cuando el deseo o la pasión se manifiesta por medios ilegítimos o no correcto a lo establecido, se convierte en tentación, la cual da lugar al pecado, lo cual tenemos que tener mucho cuidado. Como lo dice en Santiago 1, 14, 15. Cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. O sea que hay que tener mucho cuidado cómo nosotros usamos nuestros deseos. Por ejemplo, el deseo de comida es bueno, pero la glotonería es un pecado, porque está comiendo incorrectamente. El deseo de sexo es bueno, pero la inmoralidad es un pecado. El deseo de dormir es bueno, pero la pereza es un pecado. El punto estratégico principal de Satanás es aprovecharse de nuestro deseo legítimo que Dios nos ha dado y corromperlo con un deseo ilegítimo. Bendito sea el nombre del Señor. Manipulando la verdad con la mentira. Él sabe que el deseo no puede evitarse o ignorarse. Dios nos lo ha implantado en nuestra vida. O sea que es natural que nosotros tengamos deseos. Pero tenemos que saber cómo controlar esos deseos, para que esos deseos sean legítimos y no ilegítimos, como Satanás quiere tratar de manipularlo. Pero Satanás siempre trata de distorsionar ese deseo al influenciar la manera de controlarlo y usarlo. Básicamente, él quiere que el deseo se adueñe de usted antes que usted se adueñe del deseo. En otras palabras, el deseo de controlarle y lo haga esclavo de él, quitándole la capacidad de dominar el deseo. La segunda etapa en la estrategia de Satanás es el uso del engaño. Una muy buena ilustración de esto es cómo se dispone el pecador para atrapar un pez. Si el pecador pusiera solo un anzuelo sin carnada en el agua, tendría que esperar mucho tiempo antes que algo picara en su anzuelo. Es más, es poco probable que un pez muerda el anzuelo, porque si no tiene nada que comer, el pez no va a ser tan tonto de ir a morder el anzuelo. En cambio, lo que el pecador hace es poner una lombriz en el anzuelo para engañar al pez y hacerlo pensar para hacerlo pensar que va a comer comida sabrosa. Y del mismo modo, Satanás tampoco nos lanza un anzuelo sin carnada. Nos hace propaganda en la barra del vecindario diciendo: vengan aquí y emborráchense. Vuélvanse adictos a las drogas o al alcohol. Pierdan su familia, conduzcan a sus hijos al alcoholismo y echen a perder su futuro. De esa manera es que Satanás siempre nos quiere engañar y actúa. Antes bien, lo que hace Satanás podría decirse que es la técnica de colocar un pie en la puerta. Esta era una técnica común para los vendedores ambulantes. Ellos entendieron que si podían hacer que sus potenciales clientes le permitieran poner un pie en la puerta y hablar de algo no relacionado con la venta, esa era muy probable que también convenciera e hicieran la venta. A tal efecto, distraían la atención de sus posibles clientes hacia otra cosa. Del mismo modo, Satanás intenta que los creyentes
le dejen entrar en sus vidas poco a poco. Primero es un pie en la puerta. Tal vez sea una película que no debería haber visto o mirado, una conversación que no debería haber tenido o una relación que no debería haberse replanteado. Todo el principio parece inofensivo, pero a medida que Satanás se va infiltrando, es más fácil pasar al próximo nivel y comprar lo que él vende. Satanás hace esto básicamente al sembrar una idea ilegítima o pecaminosa en nuestra mente, como hizo con David. Pero Satanás se levantó contra Israel e insistió a David que hiciese censo de Israel. Eso está en Primera de Crónicas 21:1. En ese momento David pensaba que no necesitaba a Dios y que él solo podía cuidar de su ejército. Como resultado, desobedeció la instrucción de Dios y 70,000 personas perdieron sus vidas. Hay que tener muy en cuenta que todo aquello que controle nuestra mente controlará nuestras acciones. Todas aquellas cosas que controlen nuestra mente van a controlar nuestras acciones y decisiones. No podemos tomar decisiones a un instante cuando nuestras emociones no están alineadas a la voluntad de Dios. Es necesario meditar y buscar dirección del Espíritu para tomar buenas acciones y decisiones. La tercera etapa es la estrategia de Satanás de la desobediencia. El deseo conduce al engaño, el cual conduce a la desobediencia. Leamos en Santiago 1:15. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. El deseo no es pecado. El pecado es la aplicación y ubicación del deseo. Por ejemplo, cuando un niño inocente toma una decisión, a menudo está basada en sus sentimientos y deseos. El niño tiene ganas de jugar, mirar TV, comer, correr o algo por el estilo. El niño dice, quiero eso o no quiero eso. Si no tiene control sobre el deseo, este puede terminar por dominar las acciones del niño en forma de desobediencia. Sin embargo, cuando el niño madura y llega a ser adulto, el proceso de madurez lo lleva a comenzar a actuar basado en la voluntad. Puede que no tenga ganas de levantarse e ir a trabajar, pero dado que es una responsabilidad, se levanta y va a trabajar. O sea que ya ha adquirido la responsabilidad y sabe lo que tiene que hacer. La vida cristiana victoriosa tiene lugar cuando la presencia del Espíritu Santo es libre para controlar a través de nuestro espíritu, nuestros sentimientos, emociones y deseos. No por ello tenemos que negar nuestros sentimientos. Somos seres humanos y las emociones son muy reales. Pero la forma correcta de expresarlas debe colocarse bajo el control del Espíritu y podemos correr el riesgo de dejar que Satanás use nuestras emociones inestables y nos empuje directamente a pecar. Tenemos que tener cuidado con esas emociones y con tomar decisiones rápidamente. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que produce en ustedes lo mismo el querer como el hacer por su buena voluntad. La victoria en la guerra espiritual implica intimidad e identificación con Jesucristo, a tal grado que su voluntad se revele como una fuerza dominante sobre nuestra propia voluntad. Esa es la diferencia entre victoria y derrota. Solo cuando la voluntad de Dios dirige nuestra vida, estamos dotados con el poder para hacer lo que Él quiere que hagamos. Dios promete darnos su poder siempre y cuando nuestra voluntad se ponga en línea con la suya. Pero para esto es necesario tener fe en Dios y su palabra. Lo opuesto a la fe no es la duda. Lo opuesto a la fe es la desobediencia.
Eso es lo que a Dios no le gusta, desobediencia. Y eso fue lo que hicieron Adán y Eva, que desobedecieron. Y debido a esa desobediencia entró el pecado y la muerte al mundo. O sea que tenemos que tener cuidado a no ser desobedientes. En la guerra espiritual, la intención de Satanás es hacer que perdamos de la vista la bondad de Dios y así llevarnos por el camino de la destrucción, de la muerte. En Santiago 1:15 aprendimos que el deseo, después que ha concebido, da luz al pecado. La segunda parte del versículo dice: y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. La muerte, mis hermanos, lo dice claramente en Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. O sea que el resultado del pecado es la muerte. Hay que apartarse del pecado. El pecado produce muerte de varias maneras, todas las cuales disminuyen nuestra capacidad de experimentar la promesa, bendiciones de vida abundante de Dios. Esta muerte puede aparecer como la muerte de un sueño, una relación, una carrera, una verdad o un sinónimo de cosas. Lo más triste que produce el pecado, sobre todo la muerte de la plenitud de nuestro espíritu, a romperse nuestra comunión y relación con Dios. Cuando nuestra comunión con Dios se quiebra, nos volvemos inoperantes como creyentes diseñados para conocer a Dios y glorificarlo en todo lo que hacemos. Como vimos anteriormente, la meta de Satanás es hacer que nos volvamos inoperantes, que seamos inútiles en las obras del Señor. Su estrategia es tomar un deseo legítimo y desviarlo por el sendero del pecado. Muchas veces la muerte de nuestras relaciones, esperanza, carreras, familia u otros ámbitos provocarán pensamientos depresivos y desaliento. La depresión y el desaliento son objetivos de Satanás, porque él quiere que nuestra vida esté vacía de la abundancia de la paz y amor que Jesús nos ha prometido. Como resultado, a menudo cuestionamos a Dios y sus promesas. No solo eso, sino que cuando nos sentimos infelices en la vida, muchas veces estamos demasiado abatidos también para darle la gloria a Dios y hablarle a otro de Él. De hecho, muchos incluso terminan por culpar a Dios por la infelicidad que experimentan. Con el tiempo, Satanás entrena a los engañados para que se conviertan ellos mismos en engañadores. Lean 2 de Timoteo 3:13. Él transforma a la persona en evangelista del engaño, que con rapidez y eficacia propaguen sus mentiras entre nosotros. Dado que Satanás no tiene el poder de crear, tiene que maximizar el potencial del engaño. Él ha transformado el engaño en una forma de arte. De hecho, su habilidad para engañar a la humanidad un día será tan poderosa que el anticristo se sentará en el templo como si fuera Dios, y las personas creerán verdaderamente que es Dios. Van a creer que es Dios. ¿Por qué? Porque van a ser engañados. Es por tanto que como creyentes mantengámonos escudriñando la palabra de Dios día y noche para no ser fácilmente engañados por el padre de la mentira, Satanás. Y de esa manera resistirlo firmemente y él huirá de nosotros, porque ya él fue vencido y derrotado en la cruz del Calvario por Jesucristo, nuestro Señor Salvador. Mis hermanos, hasta aquí este estudio de la oposición y la estrategia de la batalla. Espero que esta palabra sea de muchas bendiciones y edificaciones para su vida espiritual y que podamos usarla para contrarrestar toda artimaña del enemigo. Le damos gracias por su sintonía y será hasta la próxima. Bendiciones para todos.